Muy buenas noches, hermanos. El Señor los bendiga grandemente en esta noche de viernes de estudio bíblico. Como siempre, dando gracias al Señor la oportunidad que nos da una vez más de poder llegar a ustedes con esta serie y esta guía de estudios del libro de Apocalipsis. En esta noche y en esta oportunidad, completando el capítulo 13. Entonces vamos a ver capítulo 13 de Apocalipsis en su segunda parte. Amén. Gloria al nombre del Señor. Por eso vamos a dar siempre darle gracias y en oración a nuestro amado Rey y nuestro Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque permites una vez más que podamos llegar a tu iglesia, a tus hijos, a tus hijas, con estas guías de estudio, Señor, de Apocalipsis. Ayúdanos, Padre Santo, por tu Espíritu Santo, Dios Todopoderoso. Abre nuestro entendimiento, abre los oídos espirituales para discernir cuál sea, Señor, tu voluntad expresada a través de este maravilloso libro de Apocalipsis. Esta revelación que nos habla de las cosas que son y de las que van a ser después de estas. Ayúdanos, Señor amado, y confirma la obra de nuestras manos, Padre Santo, y este estudio pueda llegar a ser bendición, edificación a tu iglesia, Señor amado. Y también exhortación, Padre Santo, para prepararnos en vísperas de lo que va a pasar, ciertamente va a ocurrir, prepararnos como dice tu palabra, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo decimos todos amén. Muy bien, hermanos, entonces empezamos esta noche Apocalipsis capítulo 13 en su segunda parte, parte 2. Amén. Gloria a Dios. Nombres y características de la bestia. Eso así empezamos esta noche, y cuando leas tú la bestia se refiere a precisamente el anticristo. Amén. Nombres y características del anticristo o la bestia. En la palabra de Dios se encuentran varios nombres asignados al gobernante mundial del tiempo del fin, lo mismo que algunas características que lo identificarán. El primer nombre que encontramos es bestia, que su característica viene a ser una espantosa en gran manera fuerte. Eso lo encontramos en Daniel 7:7. También se lo menciona como cuerno pequeño, ojos como de hombre y boca blasfema. Daniel 7:8. Se lo considera como rey altivo y entendido en enigmas, destructor, arbitrario, engañador, sagaz. ¿Dónde encontramos todo esto? Daniel capítulo 8, versículos 23 al 25. Inicuo, malvado, perverso, cruel. ¿Dónde está esto? En 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8 y 9. Hombre de pecado, hijo de perdición. Como líder mundial, con apariencia externa humana, pero en esencia se tratará posteriormente de la bestia. ¿Dónde está eso? En 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Entonces tienes todos estos aspectos que ya muestran los nombres y las características del anticristo o la bestia. ¿Ven? Bien. Después dice, ya estamos en el versículo 11 y 12. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Estamos en los versículos 11 y 12 del capítulo 13 de Apocalipsis. Amén. Gloria a Dios. Y ahí vemos más adelante, en este momento, hace su aparición la segunda bestia, que recibe el nombre de falso profeta. Entonces, una bestia es el anticristo y otra es el falso profeta. Amén. Gloria a Dios. Vi otra bestia que subía de la tierra, en el versículo 11. El falso profeta tendrá una apariencia de piedad. Esto lo vemos cuando aparece con 2 cuernos como de cordero, tratando de asemejarse al Cordero de Dios, que es el Señor Jesús. Pero en los hechos será sacerdote de Satanás, totalmente contaminado de demonios, y que hablará como dragón,
manifestando lo que realmente existe en su corazón. ¿Ven? Vamos a ver un pasaje más adelante en Mateo capítulo 12, versículo 34. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Y ahí está, subraya en tu Biblia esto. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Quién dijo esto? El Señor Jesucristo, cuando se refiere a los religiosos de su tiempo. Amén. Es algo que el Señor muestra en su palabra. Gloria a Dios. Ejerce, también dice más adelante, vemos, ejerce toda la autoridad de la primera bestia. Eso está en el versículo 12 del capítulo 13 de Apocalipsis. A la segunda bestia se le dará una autoridad religiosa que jamás tuvo ser humano alguno. Ningún líder religioso en la historia de la humanidad manifestó las características que exhibirá el falso profeta o segunda bestia. ¿Ven? Bien importante este aspecto. Encabezará una religión mundial que buscará que todos los moradores de la tierra adoren a la bestia o anticristo a través de señales y prodigios mentirosos que se le permitirá realizar ante el asombro de sus seguidores. Amén. A través de la palabra profética discernimos que el reino del anticristo o la bestia utilizarán una imagen espiritual, un brazo ejecutor con el falso profeta. Por tanto, en el tiempo de la gran tribulación se manifestará al mundo una verdadera trinidad satánica, compuesta por el dragón, Satanás, la bestia, el anticristo, y el falso profeta, la segunda bestia. Amén. Esto es importante también discernir. Amén. Más adelante vemos lo siguiente. El falso profeta, a través de múltiples engaños, con señales y prodigios mentirosos, logrará aglutinar a la gente de todas las religiones, sectas, movimientos de corte religioso, espiritual y todo tipo de creencias. Amén. Va a ser eso. Ahora, se encuentra hoy operando en el mundo, cuya característica más notoria es la de no tomar en serio la palabra de Dios, del Dios único y verdadero. Es una característica muy clara de esto. ¿Ven? Como una señal, más adelante vemos que como una señal previa del tiempo final, lo encontramos a través del ecumenismo. Ya hace tiempo funciona el Consejo Mundial de Iglesias, fundado el 22 de agosto de 1948, y el movimiento ecuménico promovido por el catolicismo y cuyo líder máximo es el Papa. ¿Amén? Bien, vamos a ver. Ecumenismo. Ecumenismo. Es muy importante que se conozca bien de qué se refiere, a qué se refiere el ecumenismo, el movimiento ecuménico. ¿Ven? Lo vamos a ver más adelante. La expresión ecuménico significa mundial. Este movimiento está representado por dos corrientes, el movimiento ecuménico y el Concilio Mundial de Iglesias, que hoy están operando. El movimiento ecuménico y el Concilio Mundial de Iglesias. Amén. El movimiento ecuménico es el acercamiento de las distintas denominaciones religiosas en todas partes del mundo para cooperar en una labor común. Ese es el propósito del movimiento ecuménico. Restan importancia, y esto es bien importante, es un aspecto que tú tienes que considerar. Restan importancia a la doctrina bíblica. Se la dan al desarrollo de la personalidad y sobre todo al evangelio social. Más que ocuparse de las escrituras e interpretarlas como tiene que ser, van más al desarrollo de la personalidad del que está dando ese mensaje y el evangelio social.
El Concilio Mundial de Iglesias es precisamente la reunión de todas las religiones, sectas y toda forma de movimientos de corte religioso y espiritual, profesando a gran voz que uniendo todas las supuestas fuerzas del cristianismo podrán redimir al mundo de la injusticia, de la pobreza, del sufrimiento, postulando que una hermandad universal para poner fin a las guerras. Qué tremendo, terrible, ¿ven? Reconocen lo bueno que pueden haber en todas las religiones, lo bueno que puede haber en el catolicismo, en el budismo, en el judaísmo, en el islamismo, confucianismo, etc. En la actualidad el catolicismo romano encabeza este movimiento que está precisamente preparando el camino para la manifestación del anticristo o la bestia y la creación de una religión mundial del anticristo que estará liderada por el falso profeta. Muy importante que veamos estos aspectos. Una muy clara señal profética del tiempo final es que se daría inicio a una creciente apostasía. ¿Qué es la apostasía? Alejamiento de Dios en lo personal y doctrinal, cada vez mayor, hasta llegar al colmo cuando se manifieste la bestia y reciba adoración en toda la tierra. Amén. Amén. En el cumplimiento de la semana 70 o los últimos 7 años de esta era, la apostasía alcanzará toda su plenitud cuando los moradores de la tierra adoren a la bestia, al anticristo. Eso es terrible, eso va a pasar porque está escrito. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, vemos más adelante. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, que la advertencia del apóstol Pablo en su carta a los tesalonicenses: nadie os engañe en ninguna manera. Subraya en tu Biblia, anótalo en tu libreta. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste primero el hombre de pecado, luego el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso es terrible, tremendo. Y vamos a ver más adelante que hoy tristemente encontramos que se han unido al movimiento ecuménico y al Concilio Mundial de Iglesias, lamentable y tristemente, líderes evangélicos y aún denominaciones protestantes evangélicas como la iglesia metodista, luterana y otras que están de alguna manera simpatizando con el catolicismo romano. Terrible. Amén. Más adelante, que si bien en su inicio defendieron fervientemente la fe una vez dada a los santos, pero que lamentablemente hoy simpatizan con el catolicismo romano, muchas veces sobre pretexto de trabajar por el bien común y llevar un evangelio social. Terrible. Amén. Sin embargo, y esto hay que aclarar, esto lo tienes que considerar más adelante, vemos lo siguiente: sin embargo, la palabra de Dios, y esto lo decimos clarísimo más adelante, amén. Sin embargo, la palabra de Dios Todopoderoso trasciende las edades, los tiempos, y se deja oír hoy como ayer la clara advertencia del Señor para todos los simpatizantes y los que ya han sido seducidos, engañados por este astuto movimiento perteneciente a la gran ramera que veremos con mayor detalle en los capítulos posteriores. Amén. Es importante discernir este aspecto, amados. La palabra del Señor es clara al respecto. Amén. Gloria a Dios. Vemos más adelante. Apocalipsis 18:4. Cuando lleguemos a este capítulo, cuando estemos ya estudiando la guía de Apocalipsis 18, ya vamos a ver con más detalle. Pero ahora nos adelantamos un poquito viendo que dice el versículo 4.
Subráyalo, anótalo. Oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Es el Señor y su advertencia, hermanos, que nos muestra. Amén, gloria a Dios. Segunda Tesalonicenses 2, 10 al 12, anótalo. Con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. La palabra vez tras vez nos muestra que debemos aferrarnos a las Escrituras y no tenemos que alejarnos de ella. Amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos ya al versículo 13 de Apocalipsis 13, hasta el 15 vamos a leer. Amén. 13 al 15. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase, hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Tremendo estos versículos del 13 al 15, hermanos, que lo vamos a ir viendo de a poco. Amén. Gloria a Dios. Hace grandes señales delante de los hombres. Este es el versículo 13. En su afán de querer imitar a Dios, verdadero en todo, Satanás utilizará al falso profeta para que imite las señales sobrenaturales del Espíritu Santo de Dios, haciendo que aún descienda fuego del cielo. Y lógicamente esto va a provocar admiración de los moradores de la tierra. Terrible, amén. Vemos. Esta señal mentirosa, al no ser de Dios, ocasionará el engaño masivo a los moradores de la tierra, que confundidos obedecerán al falso profeta, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia. Tremendo, tremendo realmente. En su confusión y engaño, aún harán una imagen a la bestia. Como una señal profética previa en nuestros días, constatamos a través de los medios de comunicación que en ciertos lugares imágenes de estuco aparecen llorando sangre, en otros casos apariciones de imágenes de santos grabados en piedra a los cuales se rinden culto, y aún otras apariciones. Amén. Hemos constatado y constatamos que son señales previos, señales y prodigios mentirosos. Todo esto no es más que señales y prodigios mentirosos, y esto lo vemos, por tanto, de origen demoníaco, pues se enmarcan dentro de lo que se conoce como idolatría, abominable, repugnante delante de Dios. Amén. Gloria a Dios. La imagen de la bestia, sin embargo, a diferencia, esto nota bien este aspecto, hermanitos, por favor. La imagen de la bestia, sin embargo, a diferencia de las múltiples imágenes que acostumbramos ver en muchas partes, tendrán características únicas y especiales. Amén. En ese tiempo, en el cumplimiento de la gran tribulación. Amén. ¿Por qué? El versículo 15, ¿qué dice? Hemos leído. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. La palabra profética menciona que se le infundirá aliento, o sea que esta imagen parecerá tener vida propia. Y esto por la operación de demonios incorporados en la misma imagen, y en su calidad de identidad demoníaca inteligente, incluso podrán identificar a aquellos que no la adoren. ¡Qué terrible! Amén. Tremendo. Hoy somos testigos del extraordinario avance de la tecnología virtual, que sumada a la inclinación natural y humana a la idolatría hacia todo lo que se relaciona con el avance tecnológico,
No y por tanto si esto pueda tener connotaciones espirituales demoníacas, nos hacen ver que nos acercamos a pasos agigantados al cumplimiento de la profecía. La realidad virtual, que en otros lugares y en determinados lugares está un avance pero tremendo para mostrar realidades que no son verdaderas. Y esto precisamente, esta tecnología es la que el enemigo de las almas va a utilizar. ¿Amén? Terrible. Sin duda que la tecnología, como un verdadero Dios digital del último tiempo, manifestará una especie de combinación demoníaca de magia, hechicería, brujería, juntamente el satanismo en general, manifestado ampliamente, especialmente este tiempo final, en medios de comunicación como el cine y la televisión. Amén. Al final, todo esto será utilizado ampliamente en el control total a los moradores de la tierra, buscando que estos adoren a la bestia y a su imagen. En resumen, el falso profeta será la culminación personal de los falsos profetas, los postreros días que precisamente fueron profetizados por nuestro amado Rey Jesucristo. Amén. Versículo 16 al 18. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha de la frente, que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Su número es 666. Estamos en los versículos 16 al 18 del capítulo 13 de Apocalipsis. Amén. Les pusiese una marca en la mano derecha en la frente. El propósito que siempre ha perseguido Satanás con el género humano es el de buscar que estén bajo su control. Precisamente la palabra de Dios enseña que el hombre sin Cristo precisamente se encuentra bajo la potestad de Satanás o bajo su control, lo acepte o no. Muchas veces ignora todo esto, lógicamente, pero es así, lo dice la Escritura y lo revela. Amén. Gloria a Dios. Hechos 26, 18. Precisamente el llamado que le hace el Señor a Saulo de Tarso, ¿no es cierto?, para levantarlo como su siervo. Subrayalo, hermano, es una de las veces que el apóstol testifica su conversión y el llamado que le hace el Señor. Y le dice el Señor, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Es el llamado que le hizo el Señor a Saulo de Tarso y cuando lo levantó como su apóstol. Amén. Un verdadero control mundial será ejercitado por la bestia o el anticristo en el tiempo de la gran tribulación sobre los moradores de la tierra. Para ello recurrirá al adelanto de la ciencia y la tecnología. Va a utilizar todo. Es más, Daniel ya lo manifestó, que la ciencia aumentaría tremendamente. Vemos que ya hace tiempo está en desarrollo un sistema creado para la implantación del famoso microchip bajo la piel. Este microchip es un dispositivo tan pequeño como la cabeza de un alfiler y que sin embargo puede contener una gran cantidad de información en relación con la persona que lo porta. Es una expresión del avance de la tecnología. Amén. Es muy posible que este dispositivo u otro mucho más avanzado, ya que la ciencia digital avanza a pasos agigantados, sean utilizados por el gobierno mundial de la bestia para ejercer su control total. Satanás, enemigo mortal de las almas, siempre ha buscado el ser como Dios. Las Escrituras revelan su permanente y nefasto propósito. Amén. Gloria a Dios. En el versículo 17 leímos el nombre de la bestia, el número de su nombre. Nuestro amado Dios
ha dado a su pueblo un nombre, sobre todo nombre, Jesucristo el Señor. Las Escrituras nos dicen que su bendito nombre es invocado sobre su pueblo, sobre cada uno de los que conformamos su iglesia. Amén, gloria a Dios. En su afán de igualar a Dios, el adversario, Satanás, a través de su obra maligna, el anticristo, la bestia, buscará igualmente hacerse un nombre y que éste se halle marcado en cada uno de sus seguidores. La palabra profética nos dice que en el cumplimiento de su reino de terror logrará que su nombre sea marcado en los moradores de la tierra. Una expresión de pertenencia, de pertenencia. Por ello discernimos que la marca de la bestia, para aquel que la reciba, tendrá una expresión de pertenencia al anticristo. Los moradores de la tierra, movidos por el terrible poder engañoso desatado en ese tiempo, aceptarán la marca en sus frentes o en sus manos derechas. La profecía advierte que nadie podrá comprar ni vender si no tiene la marca. Aquellos que no acepten recibir la marca, decidan mantenerse fieles al Señor, se verán obligados a huir o ser encerrados en campos de exterminio masivo, donde llegarán hasta ser decapitados por no negar el testimonio de Jesucristo y la palabra de Dios. Terrible. Nadie de los que acepten la marca de la bestia podrá volverse atrás, ni podrá ser perdonado por el Señor. Su fin es irremisiblemente el lago que arde con fuego y azufre, la muerte segunda o el infierno. Por tanto, es muy importante para los que se encuentran viviendo en este terrible tiempo la solemne advertencia de la palabra profética. Amén. Tremendo. Apocalipsis 14, 9 al 11. Anota. Ese es el próximo capítulo que vamos a ir viendo con más detalle, pero ahora nos anticipamos viendo este pasaje que lo puedes ya anotar y ya lo puedes subrayar. El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles del Cordero. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Es una advertencia muy dura, muy fuerte, pero precisamente es por eso que la palabra profética es una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Gloria al nombre del Señor. En el versículo 18 que dice, su número es 666. Se debe escuchar con frecuencia este número. El número de la bestia del anticristo se expresa como 666 o 3 veces 6, el número 6. A través de las escrituras de la Biblia sabemos que el hombre fue creado el sexto día. Por tanto, el número del hombre es 6. Eso lo encontramos en la creación, en Génesis. Amén. Sexto día, 6. Amén. La Trinidad satánica se expresa como 666. El anticristo se manifestará con el aspecto de un hombre con atributos de líder mundial. Luego discernimos que es la expresión del hombre que se endiosa. Recordemos que la bestia se hará adorar en el templo como si fuera Dios. Hay un cuadro que puedes ver de los diferentes imperios que han ido pasando de generación en generación: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, las alianzas humanas que vivimos hoy. Lo puedes ir revisando y cotejando con el libro del profeta Daniel. Amén. Hay una relación muy estrecha entre el libro de Apocalipsis y el libro del profeta Daniel. Gloria al nombre del Señor. Esto lo vayas a revisar con cuidado. De esta forma concluimos, hermanos amados,
este capítulo 13 de Apocalipsis, que nos habla de este personaje que se manifestará en el tiempo final, en la gran tribulación. Recordando estos pasajes que son muy importantes, que los medites, que los recuerdes siempre. Salmo 90, 17. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros. La obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, todos podamos decir, la obra de nuestras manos confirma. Amén. Gloria al nombre del Señor. Mateo 24, 45, 46. La pregunta: ¿quién es el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Gloria al nombre del Señor. Y lo que nuestro amado Rey Jesucristo en Lucas 21, 36 registran las palabras del Señor, que es para todos y cada uno de los que estamos conformando su iglesia. Esto que el Señor nos dice es permanente. Velad, pues, en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar arrebatamiento de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Ciertamente, el propósito del Señor es que nadie se pierda y que los que conformamos su iglesia podamos escapar, podemos participar del arrebatamiento, la esperanza bendita y gloriosa de todo nacido de nuevo. Amén. Por eso es también el propósito de todas estas guías de estudio que estamos desarrollando. El anhelo de mi corazón es que todo hermano pueda ser bendecido y pueda ser advertido, sobre todo sobre las cosas que vendrán muy pronto. Ese es el propósito de la palabra profética. Una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el lucero, nuestro amado Rey Jesucristo, resplandezca en los corazones. Mientras tanto, mi oración para todos es que el Señor los bendiga grandemente.